días. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Estoy a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. La convocatoria a esta sesión de audiencias es para discutirse la petición de prórroga de investigación preparatoria formulada por el Ministerio Público contra Ollanta Moisés Humala y otros por homicidio calificado y contra el mismo procesado. En esta ocasión solamente se le imputa a él por delito de desaparición forzada. En sesión anterior del 1 de junio se dispuso emplazar a todas las defensas, recuerdo esto de la última participación que es reciente, con el fin de garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional. A ver, los que se encuentran presentes está el Ministerio Público. Muy buenos días, señor juez, muy buenos días. Parece que hay un problema de audio con el señor fiscal. Mientras lo soluciona, voy a preguntar también qué otras partes participan. Por Ollanta Moisés Humala, ¿quién está? Está el doctor Martín Fernández, ¿me escucha? Sí, doctor, me logro escuchar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acredítese, por favor. Sí. Buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia. En representación del Ministerio Público, concurre ante su honorable judicatura el fiscal adjunto provincial titular Martín Fernández Salazar, de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lima Noroeste y Callao, con casilla electrónica número 59516. Muchas gracias, señor juez. Gracias a usted. La representación legal de Ollanta Humala, su letrado. Especialista de audio. Señor magistrado, en la sesión anterior se dispuso a notificar al letrado particular. Se cumplió en ese sentido, señor magistrado, y como no está presente, se convocó a la defensa pública. En ese sentido está presente el doctor Elvin Rodrigo Burgos, en representación del señor Ollanta Moisés Humala. ¿Esta es la defensa pública? Sí, está presente, doctor. Doctor Elvin Rodrigo, por favor, active su audio y micrófono. ¿Podría acreditarse? Muchas gracias, señora magistrado. Soy el abogado Elvin Rodrigo Burgos, abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor magistrado, con registro del Colegio de Abogados de Lima Sur, 134, casilla judicial 93517, con casilla judicial 93517, con domicilio profesional en Girón Caraballo, 831, cuarto piso, oficina 412, Cabo Lima, señor magistrado, defensa pública. Está bien. ¿Alguna observación para la representación en esta sesión de audiencia de Ollanta Humala debido a la no presencia de su abogado de libre elección? Quisiera saber si ha sido válidamente notificado el abogado. Especialista de audio. Sí, señor magistrado, para dar cuenta de lo siguiente. Con respecto al señor Ollanta Moisés Humala, ha sido válidamente notificado a su abogado defensor, esto es a la casilla electrónica número 49888, con fecha 9 de junio del presente año. Asimismo, menciona el señor magistrado que en la sesión anterior también se ha notificado al señor abogado defensor. Sería la segunda vez que se ha vuelto a notificar. Algo manifestó en la sesión anterior. ¿Qué indicó? Sí, en la sesión anterior, señor magistrado, el abogado defensor, que es el doctor Edison Guamán Chacón, manifestó que no va a ingresar en la audiencia. Está bien. Muy bien. ¿Escuchó letrado algo que indicar? Ninguno, señor magistrado. Está bien. Otros procesados son Almirca Gómez Amacifuen. ¿Quién lo representa? Especialista. Con relación al señor Almirca Gómez está presente el doctor Franklin Roberto Díaz. Doctor Franklin. Sí, señor magistrado, buenas tardes. En esta oportunidad el letrado Franklin Roberto Díaz Soto, con número de Colegio de Abogados de Lima 104769. En esta oportunidad de manera conjunta con el señor
Kenji, que está presente en la sala, que va a proceder a acreditarse, señor magistrado, en representación de Amílcar Gómez y de Russell. Ya, por favor, Almilcar Gómez Gómez, y Russell Vela Silva. y Russell Vela Silva. ¿Está bien? Usted se acreditó y me dice que tiene una interconsulta. A ver, ¿puede acreditarse, doctor? Buenas tardes, señor magistrado. Soy el abogado Kenji Jonathan Onceba y Santa María, con registro del Colegio de Abogados de Ucayali 1338, como abogado de interconsulta. Está bien, gracias. Ahora, por Tobías Donato Guaringa Robles y Nicanor Guerra Cárdenas. Buenas tardes, señor magistrado. Soy defensa técnica de Tobías Guaringa Rosales, abogado Ítalo Orihuela Oré, con registro CAL número 50236, casilla electrónica SINOE número 1792, correo electrónico orihuelaitalo@gmail.com y celular número 991-691-948. Gracias. Está bien. Por Nicanor Guerra Cárdenas. Especialista de audio, ¿quién está? Bueno, El doctor Eduardo Daniel García Cruzate. Está presente, doctor. Doctor García Cruzate. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los sujetos procesales en defensa del ciudadano Nicanor, el abogado Eduardo Daniel García Cruzate, con los datos señalados en la audiencia precedente. Está bien. Entonces la audiencia probablemente instalada está en todas partes. Si hay alguien que represente... Señor fiscal, ¿hay constitución en el actor civil? ¿O usted está asumiendo la representación? Fiscalía está asumiendo la representación, señor juez, no hay constitución de actor civil. Entonces, la audiencia es válidamente instalada y si no hay petición previa de las contrapartes, lo escucho en cuanto a su pedido. El tiempo que requiere y las razones de modo muy puntual. Y también bríndeme algunos alcances sobre estos hechos. Lo escucho, señor fiscal. Buenos días, señor juez. Muchas gracias por darme el uso de la voz. Bien. En esta ocasión, señor magistrado, esta fiscalía está trayendo ante su judicatura el requerimiento de prórroga de plazo de investigación preparatoria, conforme así lo establece el numeral 2 del artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal. Esta investigación preparatoria se sigue contra las siguientes personas. Es contra Ollanta Moisés Humala Tazo, asimismo contra Amílcar Gómez Amasifuen, Tobías Donato Guaringa Robles, Nicanor Guerra Cárdenas y Russell Vela Silva. En un primer extremo, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, es decir, asesinato, en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva. Y por otro extremo, señor juez, la investigación preparatoria también se sigue contra el investigado Ollanta Moisés Humala Tazo por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, en agravio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vázquez y Yander Leandro Zúñiga. Todos estos delitos, señor magistrado, en el contexto de crímenes de lesa humanidad. A modo de resumen de los hechos, señor juez, si bien es cierto, esta audiencia no trata sobre los hechos, sino sobre las especiales dificultades que se dan en nuestra diligencia, hay que aterrizar un poco sobre qué ha tratado esta investigación, o sobre qué hechos se trata esta investigación. Esta investigación, señor magistrado, como un contexto, como hecho precedente, se da en lo que ocurría en los años 90, en el año 1990, hasta lo que ocurría en los años 2000, señor magistrado, de los cruentos asesinatos y entre otros crímenes que se realizaron por parte de distintos bandos, por así decirlo, o grupos. Dentro de ellos, uno de estos grupos eran las Fuerzas Armadas y la policía en la lucha contra los terroristas, quienes también, como sabemos, han cometido pues distintos asesinatos en contra de las personas pobladoras de las provincias que sufrieron estos graves hechos. En ese contexto, señor magistrado, nos tenemos que ubicar. ¿Por qué? Porque en el año 1992
específicamente en el mes de el 1 de enero del año 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992, el imputado Ollanta Moisés Humala Tazo se encontraba laborando o cumpliendo sus funciones en el batallón contrasubversivo 313, es decir, el batallón contrasubversivo del ejército. Este batallón contrasubversivo 313 tenía una serie de bases, y dentro de estas bases se encontraba la base Madre Mía, además de las demás bases, como son Pablo de Acero, y entre otras. En esas circunstancias, señor magistrado, es que el señor Ollanta Humala Tazo fue destacado en el periodo de junio, en el periodo de junio, que es materia de nuestros hechos, hasta septiembre, la base contrasubversiva Madre Mía. Esta base contrasubversiva Madre Mía se encuentra ubicada específicamente en Tingo María, y esta base contrasubversiva tenía distintas jurisdicciones, como era el caserío, si me permite, como eran uno de ellos La Morada y Yanajanca, Santa Cruz, Llanteiro, Sillute, Ramal de Aspuzana, Belaunde, Caimito, Pucayacu. Todas estos entre caseríos y distritos eran jurisdicción o eran competencia de la base Madre Mía. Por ende, el imputado Ollanta Moisés Humala Tazo ejercía pues la función de capitán que tenía dentro de todo este territorio. En ese sentido, señor magistrado, la base contrasubversiva Madre Mía, que pertenecía, como ya he indicado, al batallón contrasubversivo 313, se dividía en 4 grupos o en 4 patrullas. Dentro de estas 4 patrullas, señor magistrado, una de ellas, que era la denominada cuarta patrulla, se encontraba a cargo del mismo Ollanta Moisés Humala Tazo, quien tenía el cargo de capitán en ese entonces. Y el apelativo que este tenía o que se le había designado era el capitán Carlos. Además de tener el control de la cuarta patrulla, también por ser capitán, es decir, tener el cargo, el mayor cargo dentro de la base Madre Mía, él también ejercía poder de mando sobre las otras patrullas antes mencionadas, es decir, sobre 4 patrullas. Asimismo, señor magistrado, la patrulla que dirigía el capitán Carlos estaba conformada por distintos grupos, dentro de ellos un grupo de asalto. Y este grupo además estaba conformado por soldados que él tenía que eran de su confianza. Entre ellos, soldados apodados como Guaringa, Rambo, Pipa, Niusha, Livio y Baquetón. Esto pues ha sido construido conforme a las distintas declaraciones que hemos ido recabando. Asimismo, señor magistrado, dentro de estos periodos que él estaba a cargo de esta base y de la base Madre Mía y de estos 4 grupos, el presunto modus operandi, hablando de presunto por la etapa en la que nos encontramos, se daba de la siguiente manera. El señor, ahora imputado, daba órdenes. Dentro de esas órdenes que daba, cuando se capturaba a ciudadanos que presuntamente eran sindicados como terroristas, cuando se capturaban a mujeres y dentro de ellas menores de edad, habían órdenes que él daba. Y dentro de esas órdenes que él daba, utilizaba términos como los siguientes: desaparécelo, chífalo, que significa mátalos. Y
En el caso de las mujeres que capturaban cuando eran mujeres pobladoras, incluso menores de edad, como así lo han mencionado distintos testigos, indicaba, se las entrego. Y los soldados bueno, muchos de los testigos que han declarado han indicado que eso significaba que podían violentarla sexualmente. Esto, señor magistrado, era el modus operandi que tenía el conocido como Capitán Carlos, o el que tenía el apelativo de Capitán Carlos, ahora identificado e imputado por Moisés Humala Tazo. Bien, ahora, en referencia a los hechos específicos que tenemos, señor magistrado, tenemos los siguientes. Como ya he mencionado, se le imputa por el homicidio calificado de 2 personas. Uno de ellos, señor juez, trata en el espacio-tiempo del mes de junio de 1992. El 24 de junio de 1992, en Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón y departamento de Huánuco, se había celebrado la fiesta patronal en honor a la fiesta de San Juan Bautista. Y por una información, pues, brindada por un terrorista arrepentido, quien también está imputado, conocido como Chicho, llamado Amílcar Gómez Amasifue, se habría indicado, pues, de que habían terroristas dentro de dentro de este distrito donde se había, pues, celebrado la fiesta antes mencionada. Es así, señor magistrado, que al día siguiente, es decir, el 25 de junio de 1992, en horas de la mañana, el capitán Carlos, junto con su patrulla y varios grupos que él dirigía, se constituyeron al lugar cruzando el río Guayaga a través de botes. Y pues, donde al llegar rodearon las casas, ingresaron violentamente a los domicilios y sacaron y juntaron a todas las personas, con el fin, pues, de encontrar al grupo de terroristas de Sendero Luminoso. Esto según la información que se había otorgado por el imputado conocido como Chicho Amílcar Gómez Amasifue. Y es así, señor magistrado, que capturaron a una persona, al ciudadano Edgardo Isla Pérez. Él era conocido como Rambo. A este ciudadano los indicaron como si fuera un terrorista y el capitán Carlos le dio la orden de que lo maten, ¿no? De que lo desaparezcan. Le dijo así a sus soldados de confianza que lo desaparezcan. En ese sentido, el sargento Guaringa y Pipa lo llevaron, pues, por el otro lado de la carretera, y Guaringa empezó a cortarle la oreja derecha a este ciudadano, al agraviado, también conocido como Rambo. Además, le cortaron el cuello y seguidamente Guaringa con Pipa le agarraron del brazo y luego, pues, le sacaron los órganos hasta quitarle el corazón y además le abrieron el estómago para ponerles piedras, y este cuerpo, pues, lo arrojaron en un hueco que previamente, pues, cavaron con la finalidad de desaparecerlo. Y luego seguidamente continuaron haciendo su patrullaje. Después de ello, señor magistrado, de que le cortaron la oreja, le cortaron el cuello, lo enterraron a este ciudadano, una persona conocida como Jason Ollagues Cárdenas, que era amigo de este agraviado, procedió conjuntamente con familiares y otros amigos a realizar la búsqueda del cuerpo y lo encontraron, por lo que procedieron, pues, a realizarle una sepultura. Y finalmente, señor magistrado, después de tantos años, este cuerpo fue encontrado por el Ministerio Público y se ha logrado realizar la identificación y validación con la pericia para poder determinar que efectivamente le corresponde este cuerpo a dicho agraviado. Sobre esto, señor magistrado, al imputado Llanta Moisés Humala Tazo se le imputa
haber dado la orden para que se asesine al ciudadano Edgardo Isla Pérez, conocido como Rambo, y pues esto fue realizado por sus ejecutores, dentro de ellos el investigado Tobías Donato Guaringa Rosales, conocido como Guaringa, y otro ejecutor fue Nicanor Guerra Cárdenas, conocido también como Rambo, además de Amílcar Gómez Amasifuen, conocido como Chicho. Bien. Respecto al otro hecho, señor magistrado, sobre el asesinato del ciudadano Nemer Acuña Silva. Respecto a este ciudadano, en el mes de junio de 1992, en el caserío de Yanajanca, que era, como ya he señalado, competencia de la base Madre Mía, se realizó pues patrullaje y la patrulla encontró al ciudadano Nemer Acuña Silva, conocido como Cojito, en la zona donde este vivía. Él estaba acompañado de su hija Marlita Acuña Trujillo en el centro poblado menor La Perla. Estaban cosechando plátanos porque este ciudadano era un chacrero, era un campesino que se dedicaba al cultivo de plátano. Entonces, el capitán Carlos, en compañía de los soldados, lo intervino y lo interrogó y finalmente le preguntó dónde estaban las armas que tenía, pero no obtuvo ninguna respuesta. Es así que el capitán Carlos dio la orden de chifarlo a este señor, y quienes fueron los receptores de esta orden fueron los soldados conocidos como Rambo y Livio. Ellos cogieron al agraviado, lo agarraron y le cortaron la garganta, la barriga. Luego de cortarle la barriga, le llenaron de piedras en la barriga y finalmente lo descuartizaron para ponerlo en un costal negro y botarlos al río Guayada. Esto con la finalidad de que el río pues se lleve los cuerpos. Mientras esto ocurría, la hija del ciudadano Nemer había ido a ver a su madre para contarle lo que había sucedido, y finalmente la señora Zulinda Trujillo Vega, junto con su hija antes mencionada, organizaron grupos de búsqueda y lograron encontrar el cuerpo del ciudadano Nemer Acuña Silva. Sin embargo, señor magistrado, lo encontraron pues, primero un día encontraron la cabeza un día encontraron las piernas y luego al otro día encontraron la cabeza con los brazos y el tórax. Y finalmente pues procedieron a enterrarlos y la fiscalía pues ha conseguido los cuerpos, las partes, los restos de esta persona, y ha logrado que efectivamente le corresponde a este ciudadano mediante pericias que están relacionadas a la validación de ADN. Por otro lado, señor magistrado, también se le imputa en ese sentido a Ollanta Moisés Humalatazo haber dado la orden de que asesinen al ciudadano antes mencionado, es decir, los ejecutores de esta orden fueron Nicanor Guerra Cárdenas, quien es conocido como Rambo, y Russell Vela Silva, quien es conocido como Liz. Por otro lado, señor magistrado, también tenemos 4 hechos referentes a desapariciones forzadas. En los hechos de desapariciones forzadas, en el mismo sentido, ¿no? Ocurrieron bajo la función que realizaba el imputado Ollanta Moisés Humalatazo, que era de realizar patrullajes en toda esta zona que le competía, que era de su competencia, a la base Madre Mía. Y en ese sentido, en distintos patrullajes, como es el 24 de junio de 1992, es que se constituyeron a una vivienda, y esta vivienda era pues era donde se encontraba el ciudadano Luis Alberto Izaguirre Pireto. Este fue golpeado violentamente, ¿no? Con patadas, puñetes, y además golpeado también con la culata de un fusil.
mientras lo agredían y finalmente terminó pues muerto, lo arrastraron incluso por la carretera del caserío y a la fecha el cuerpo de esta persona no ha sido encontrada. Por otro lado, también está la desaparición de Nelson Hoyos Sagasti en el caserío de La Morada. Esto ha ocurrido, habría ocurrido el 5 de junio de 1992. Y aquí, en el patrullaje que realizaba la patrulla comandada por el capitán Carlos, lo interceptó y lo detuvo, conduciéndolo a la base Madre Mía. Y pues, ante ello, su padre de esta persona, el señor Antenor Hoyos Cubas, se constituyó a la base Madre Mía y el imputado Yanta Moisés Humalatazo le habría indicado de que ya había entregado a su hijo, a sus... A ver, tenemos problemas que se parecen con el Ministerio Público. No voy a permanecer. Sin embargo, señor magistrado, el padre de este ciudadano ha señalado pues de que lo que se había hecho era que le ocultaban la verdad y que hasta la fecha, la última vez que se vio a su hijo fue dentro de de esa base, que era la base Madre Mía, dirigida por el imputado Ollanta Moisés Humalatazo. Además, también se tiene la desaparición de Hermes Estela Vázquez. Esto habría ocurrido el 6 de junio de 1992. Se habría dado una situación dentro de un domicilio, una ráfaga de disparos, en la cual pues el ciudadano Norville Estela Delgado despertó al escuchar esta ráfaga, pensaba que a su hijo Hermes lo habían matado, y el capitán pues le dijo que habían capturado a su hijo, Hermes Estela, ante lo cual pues el ciudadano antes mencionado le respondió que mientras no lo hayan matado está bien. Sin embargo, pues el capitán ordenó a los soldados registrar el domicilio en Norville, pero no encontraron nada. Y finalmente el hijo menor de este ciudadano le dijo a su padre que su hermano, el señor Hermes, joven Hermes en ese entonces, se encontraba muerto. Finalmente, este cuerpo hasta la fecha no ha sido encontrado. De igual manera, se tiene la desaparición de Yander Leandro Zúñiga. Esto habría ocurrido el día 23 de septiembre de 1992. Y supuestamente, ¿no?, este ciudadano se encontraba con su hermano, Vidmar Leandro Zúñiga, en la chacra de sus padres, ubicado en el Alto Pucayacu, Huánuco, y a las 11 de la mañana habrían bajado caminando y finalmente pues mientras que se dirigieron a hacer unas compras y guardaron sus motos lineales con las que se habían transportado, fueron intervenidos por soldados que se encontraban a bordo de unas camionetas del ejército de Madre Mía, en un aproximado de 10 o 15 soldados, y estos realizaron disparos al aire para finalmente pues capturar, agarrar a Yander Leandro Zúñiga, a quien lo golpearon con patadas, puñetazos y además la culata del arma hasta desmayarlo, y lo tiraron en la tolva de la camioneta que antes he mencionado, y este pues fue visto por última vez en dicha fecha, estando hasta hecho. En ese sentido, señor magistrado, en ese sentido, señor magistrado, al imputado Yanta Moisés Humalatazo, referente a estos 4 hechos, es que se le imputa la presunta comisión del delito de desaparición forzada. Bien, señor magistrado, estos son los hechos de manera resumida que competen a esta investigación. Y por otro lado, señor juez, esta
esta investigación ha sido pues declarada compleja en su oportunidad por la gran cantidad de diligencias que se debían realizar en esta investigación, además por la pluralidad de agraviados e imputados que se tiene, la pluralidad de hechos, de delitos que se tienen que investigar. Y respecto a lo que nos trae a colación en esta audiencia, señor magistrado, tenemos que cumplir con sustentar lo siguiente, que el Ministerio Público, ante una serie de dificultades de la investigación, no se han podido llevar a cabo ciertas diligencias, pero no por desidia del Ministerio Público, sino por dificultades propias para la realización de esta investigación. En ese sentido, señor magistrado, hemos cumplido con enumerar de manera clara cuáles han sido estas dificultades y cuáles son estas diligencias que aún no hemos podido realizar por las dificultades. Dentro de ellas, señor magistrado, se tienen las siguientes. A la fecha no hemos podido llevar a cabo la declaración de Jason Ollagues Cárdenas, una declaración ampliatoria de Jason Ollagues Cárdenas. Por lo siguiente, señor magistrado, a él, antes de notificar a todos los testigos y teniendo en cuenta que estos testigos residen en distintas ciudades e inclusive en caseríos, la Fiscalía ha ordenado realizar una serie de constataciones domiciliarias. ¿Con qué finalidad, señor juez? Con la finalidad de que si ya logramos realmente verificar la dirección domiciliaria, constatar la dirección domiciliaria de estas personas, citarlas a declarar, señalar fechas para que estos puedan venir a declarar o, en otro caso, que la Fiscalía concurra a sus domicilios. Y si estos hicieran caso omiso, pese a que se encuentren debidamente notificados, podrá ordenar las conducciones compulsivas que el propio código nos otorga. Sin embargo, señor magistrado, sin tener precisión de dónde viven ellos, sin tener una constatación de su domicilio, de poder identificar estos domicilios de manera precisa, no podríamos realizar dichas conducciones compulsivas. Por ello es que se ordenó, referente a este testigo, una constatación fiscal. Y para ello oficiamos a al Distrito Fiscal de la Selva Central vía exhorto para poder obtener esta verificación domiciliaria. Y la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la Selva Central nos brindaron una respuesta referente a una imposibilidad de realizar esta constatación fiscal. Y esa está relacionada a lo siguiente. Esa Fiscalía ofició a la Comisaría de Mazamari con la finalidad de que, pues, se realice esta diligencia. Y la Comisaría de Mazamari, mediante oficio número 241-2025, como Pol-PNP/Dirnor/FP Brain/Divopuf/com-MAZ.ADM.MP, informó, señor magistrado, según la apreciación de inteligencia número 1318-2025, que no podía realizar la diligencia. ¿Por qué? Porque es de muy alto riesgo realizar la verificación domiciliaria de este señor, estando aquí en la zona del distrito de Mazamari, colinda territorialmente con distritos como Río Tambo, Vizcatán de N y Pangoa, los cuales a la fecha todavía tienen presencia, nos indican acá, de narcos, de terroristas y también de narcoterroristas, los mismos que operan con armamento, tanto de alto como mediano alcance. Entonces, por ello es que la comisaría, la propia comisaría, es decir, la propia policía, no pudo realizar una constatación fiscal, una constatación policial en dicho domicilio. Por esa situación, además que también informó que un año antes había fallecido un efectivo policial por esa zona. Asimismo, señor magistrado, pese a ello, la Fiscalía ha buscado la manera de lograr realizar esta constatación y, por ende, oficiamos a la Oficina Distrital de Apoyo y Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central a fin de que pueda coadyuvar en esta labor un juez de paz no letrado del Centro Poblado Fe y Alegría. Sin embargo,
nos respondieron mediante oficio número 00007-2026-ODAJUP-P-C-SC-PJ, que en dicho centro poblado no se cuenta con un juez de paz no letrado. Y pese a ello, señor magistrado, pese a tener esta dificultad para poder constatar el domicilio de esta persona y finalmente traerlo a declarar, señor magistrado, de manera proactiva la Fiscalía ofició al alcalde de dicha zona, de dicho centro poblado, para que pueda pues realizar o coadyuvar en esta labor. Y finalmente pues nos informó vía WhatsApp, vía el aplicativo WhatsApp, lo cual ha sido dejado constancia en una razón realizada por el asistente oficial fiscal que me apoya en este caso, de que en dicha zona no podía realizar la constatación estando que se encuentra inundado por las lluvias. Entonces, señor juez, esa ha sido la grave dificultad, la especial dificultad que ha ocurrido referente a esta declaración y que hasta la fecha no hemos podido constatar su domicilio pese a la labor proactiva del Ministerio Público y las demás entidades que hemos solicitado que nos apoyen. Por otro lado, señor magistrado, también se tiene que para recabar la declaración de otra persona, de otra ciudadana que hasta la fecha tampoco se ha llevado, claro está que es una declaración ampliatoria, una progresiva en el mismo sentido de eso de un campo correspondía pues al fiscal de Ucayali para la función de constatar su persona. Dio una respuesta. A ver, un momento. Especialista de audio, ¿ese problema que tiene la señal respecto a mi equipo o es un problema del Ministerio Público? ¿Sí? A ver, un momento. A ver, especialista de audio. Señor juez, lo mismo me ocurre, no se le puede escuchar al señor fiscal. Sí, señor fiscal, no se le puede escuchar. Señor magistrado, no sé si... ¿Me escucha, señor fiscal? Sí, parece que hay problemas. Por favor, esperemos un momento para que pueda solucionar. Señor juez, ahora me logran escuchar, disculpe, estoy con otro usuario. Sí, podemos escucharlo. Continúe, por favor. ¿Me logran escuchar ahora? Sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí, señor juez, ya lo logro escuchar. Disculpe el caso, al parecer es un tema de conexión, pero ahora estoy con otro equipo electrónico para poder conectarme. Bien, señor juez, como indicaba, referente a la testigo Bertilia Murieta Dávila, hubo una dificultad progresiva y la Fiscalía, de manera proactiva, ofició al Distrito Fiscal de Ucayali para que nos apoye en la constatación fiscal del domicilio de dicha testigo. En ese sentido, ya con fecha 19 de enero del presente año, hemos obtenido una respuesta favorable de que se constató el domicilio de dicha persona. La fiscal dejó constancia, ¿no?, de las dificultades que ella misma tuvo para ir al domicilio, que tuvo que, con sus propios medios, llegar a bordo de un motocar, trasladarse más de 2 horas hasta dicho lugar, ¿no?, una mototaxi. Y es así, señor magistrado, que una vez que tuvimos la ubicación ya de esta persona, se optó por tratar de realizar ya la citación de esta persona. Sin embargo, señor magistrado, se obvió en ese acto, en esa diligencia, dejar un número consignado
referente a la testigo de mención para podernos comunicar desde acá hasta esa zona pues con la señora en mención. Y se dio pues la función al asistente de función fiscal a cargo del caso de que por otros medios, como por ejemplo llamar a distintos testigos que la conozcan, nos faciliten un número. Y así se obtuvo finalmente pues el número de la señora Bertila Murrieta Dávila, conforme a la razón que ha emitido el asistente en función fiscal. Y finalmente, señor magistrado, se señaló una fecha y hora para su declaración con la disposición número 27. Sin embargo, esta no pudo haber sido llevado a cabo porque, claro está, que si bien es cierto, señor juez, el fin de nuestra investigación es llegar a la verdad, sin embargo, esta verdad debe ser conforme a las garantías procesales. Y en ese sentido, respetando las garantías procesales, señor magistrado, no se pudo llevar a cabo la declaración de dicha persona debido a que el investigado Nicanor Guerra no contaba con abogado en ese momento en que se iba a llevar a cabo la declaración. Y como no contaba con abogado, y a fin de no generar una indefensión ni una nulidad o futuras nulidades de nuestras diligencias, se optó por suspender y reprogramar la declaración en mérito a la providencia número 53, que ha sido adjuntada a este requerimiento como anexo. Bien. Otra dificultad, señor magistrado, ha sido que se programó también la verificación domiciliaria del ciudadano Julio Chota Vázquez. Él es un ex soldado de la base Madre Mía. Esta persona también reside fuera de la competencia territorial de nuestros distritos fiscales que estamos a cargo, y mediante exhortos se ofició al distrito fiscal de Loreto para que pues pueda otorgarnos una respuesta favorable referente a la constatación de dicho domicilio. Sin embargo, señor magistrado, pese a que se ha requerido a esta fiscalía, ya que el distrito fiscal, la presidencia de la Junta de Fiscales, dicho distrito fiscal le otorgó la competencia, le encargó para que realice esta constatación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena. Nosotros como despacho fiscal oficiamos a este despacho para que nos pueda dar respuesta a este exhorto que hemos realizado. Sin embargo, señor magistrado, pese a estas dos solicitudes que se han hecho, no nos han dado una respuesta formal hasta la fecha de la realización de la diligencia, lo cual también es una dificultad, y entendemos, claro está, señor magistrado, que todo esto se da por la lejanía de cada una de las viviendas de nuestros testigos. Asimismo, señor magistrado, en relación a la declaración testimonial de Guzmán Ambrizo Cuellar, de él tampoco se ha podido tomar su declaración, y referente a él realizamos también los exhortos correspondientes para poder realizar la constatación domiciliaria, la misma pues que fue ejecutada en Santa Rosa de Antoyanajanca conforme al acta fiscal del 2 de febrero del 2026, donde se constató in situ la imposibilidad material de ubicar y tomar la declaración del testigo antes mencionado, toda vez que según la propia hija de esta persona, la señora Jenny Ambrosio Tuesta, nos indicó que este ciudadano no vive ahí, está fuera de esa residencia habitual por motivos de salud desde el 15 de enero del 2026. Esto ha generado de que no podamos llevar a cabo su declaración, ni tampoco notificarle, señor juez, debido a que no tenemos una dirección exacta donde notificarle, y finalmente, pues, una vez debidamente notificado, realizar una conducción compulsiva si es que él no concurriera a declarar. Asimismo, señor juez, ha habido una dificultad que he mencionado que se dio en una de las declaraciones, pero esto ha sido una dificultad ya de todo el proceso para tomar a cabo distintas declaraciones, y esta es que mediante la disposición número 27 se ordenó recabar una serie de declaraciones, dentro de ellas de distintos testigos, como son Fernando Leguía Murillo, segundo Yumbato Cachique,
Mario Julio Torres Aliaga, Juan Rivelino Estela Vázquez y además la declaración testimonial ampliatoria de Jorge Luis Tello, Werner Luis Melgarejo Meneses. Esta dificultad que tuvimos no ha sido un acto propio de desidia de la Fiscalía, sino por el contrario, en aras de lograr encontrar la verdad, los hemos citado para que declaren, pero finalmente, cuando nosotros íbamos a tomar las declaraciones, nos dimos con la circunstancia de que uno de los investigados, el investigado Nicanor Guerra Cárdenas, ya no contaba con abogado defensor. Y ese abogado defensor había renunciado a la defensa pública. Por ende es que nosotros, bueno, le ordené en particular al asistente encargado del caso, que me está apoyando, que oficie, haga los trámites correspondientes con la Defensoría Pública, y por ello es que se apersonó un abogado defensor público, que es el doctor Eduardo Cruzate. Entonces, en ese sentido, señor juez, como no teníamos al defensor público, no teníamos un abogado defensor, tuvimos que reprogramar todas estas diligencias. Y por ello, hasta la fecha, en su gran mayoría no se han logrado llevar a cabo. Perdóname, ¿cuántos ¿Me lo voy a escuchar? testigos corresponde a la convocatoria de disposición 27? ¿O solo vimos usted? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Cuántos testigos corresponde a la disposición 27? ¿O son los mismos testigos del cual ha tenido un problema? ¿Cuántos testigos corresponden a la disposición 27? Sí. Ahí. Bien. Son los testigos Fernando Leguía Murillo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 testigos. 6 testigos. 7 testigos. 7 testigos, señor juez. Exactamente son 7 testigos que corresponden a dicha disposición. 7 testigos. ¿Algo más? Sí, señor juez. Referente a otras dificultades que se ha tenido, para obtener información ya documental, como es el reporte de personas detenidas del año 1992 de la base Madre Mía, como he señalado, los hechos también hablan sobre personas desaparecidas que han llegado hasta la base Madre Mía, como es uno de los agraviados que se encuentra desaparecido hasta la fecha. Hemos oficiado al batallón 313 a fin de que nos remita este reporte de detenidos. Sin embargo, no se obtuvo. Y por ello, señor magistrado, el suscrito se constituyó a dicha... ¿Cuándo ofició? ¿Cuándo ofició? El oficio fue realizado el 31 de octubre del 2025, señor juez. Cuando dice fue realizado, se refiere, fue entregado a las autoridades de ese batallón, o a la autoridad castrense. ¿A quién? ¿O elaboración recién del oficio? Sí, esa fecha fue remitida a nuestro oficio. Y también reiteramos otro oficio con fecha 20 de febrero del 2026 al batallón 313. Sí, entonces, señor juez, está en esta situación de que no teníamos ninguna respuesta, porque no nos daban respuesta. Si es que hay la documentación o si es que no la hay, también que nos informen que no la hay, pero no tuvimos respuesta. Entonces, ante esta situación es que el suscrito, señor magistrado, dispuso que que me constituya, junto con el asistente que me apoya, a dicho batallón. Es decir, viajamos durante una semana para poder realizar distintas diligencias, como es constituirnos a buscar esta documentación. Y esto lo hemos realizado, la constatación fiscal, con fecha 3 de marzo del presente año. Y en dicha diligencia se dio la circunstancia de que el encargado nos comunicó pues de que esta información no obra en los acervos del batallón 313, que podría encontrarse dicha información en el cuartel general. No nos aseguró nada, nos dijo que podría estar en el cuartel general. Bien. Además, también, señor magistrado, hemos tenido una serie de obstáculos para obtener una información que es importante, como es el manual ME 41-7, Guerra no convencional contra la subversión.
Es así que, mediante providencia fiscal número 46 de fecha 17 de febrero del 2026, hemos requerido al cuartel que nos envíe esta documentación y nos respondió, pues, mediante el oficio número 2873/SE-CGE/N-01.6/20.00, de que esta información era una información de carácter reservado. Por ello, señor magistrado, hemos visto maneras formales de poder obtener esta información y teniendo conocimiento de que este no es el único caso denominado Madre Mía, porque hay otro caso, se ordenó pues recabar de manera de préstamo el expediente número 00025-2006-0-5001-P-02, como he indicado en calidad de préstamo, para poder verificar la documentación que coadyuve a nuestra investigación, como es la antes mencionada, y en ese sentido, pues, este expediente que se obtuvo en calidad de préstamo contiene o tiene más de 6.508 folios, lo cual para su revisión, una revisión exhaustiva, no cualquier revisión, sino una revisión exhaustiva, de manera detallada, depara de mucho tiempo. Son más de 6.000 folios, 6.508 folios. ¿Algo más? ¿Qué es lo que buscaba recabar? ¿Manual? El manual ME 41-7, Guerra No Convencional contra la Subversión. Y además de otra información que pudiéramos obtener de dicho expediente, señor juez. ¿Hay más aspectos que exponer o eso es lo último? Sí. Si no, porque ya es la 1 de la tarde y quiero continuar a las 2:30. Vamos a continuar a las 2:30 en todo caso, ¿eh? 2:30 de la tarde. Por favor, tiene que ser puntual, ¿no? Está bien, suspéndelo hasta las 2:30. No, señor juez, si me permite, disculpe. Sí, lo escucho. A las 14:30 tengo inicio de un juicio oral, con todo respeto. Ya lo tengo programado. A ver, ¿cuánto falta, señor fiscal? No es mucho, señor magistrado, porque ya estoy por concluir, ¿no? Sustentar las especiales dificultades, ya las estoy terminando de sustentar, y bueno, lo demás ya son los anexos que se han adjuntado al presente requerimiento para que su judicatura pueda evaluar este requerimiento. No es mucho, no creo que más de 5 minutos demoraré. Está bien. A ver, me escucho. Bien, entonces, señor magistrado, se ha obtenido dificultad referente a esta información documental. Asimismo, también, una vez recabado distinta información, como son las hojas de calificación del año 1992 de diversos oficiales, como son José Carlos Toro Gálvez, Carlos Percy Flores Cerván, Moisés Reinaldo Zábala, Walter Enríquez Astudillo Chávez, José Eli Oliva Montoya, y entre otros, por la propia antigüedad de la información, el acceso a estos datos, ha existido dificultad para obtener dicha información. Además, señor magistrado, también es necesario mencionar que, como usted así lo ha visto dentro de estas diligencias, esta audiencia y la audiencia pasada, hemos tenido dificultades referente a la toma de declaración del imputado Ollanta Moisés Humalatazo. Nosotros le notificamos, respetando los plazos para poder llevar a cabo su declaración. Sin embargo, cuando nos constituimos el día 15 de mayo del 2026 para llevar a cabo su declaración, esta fue frustrada, no se pudo llevar a cabo. Y esto fue debido a que el abogado del imputado Ollanta Moisés Humalatazo no se constituyó a dicho recinto penal para poder llevar a cabo la declaración. Y esto así lo viene realizando durante lo largo del proceso que me encuentro a cargo, debido a que reiteradas ocasiones le estamos solicitando, exhortando de que dé acuse de recibo nuestras notificaciones. Sin embargo, no los realiza, pese que él ha autorizado de que se le notifique vía los medios electrónicos. Entonces, esto también es una dificultad, señor magistrado, porque hay que tener en cuenta que requerimos del plazo de los 8 meses,
Teniendo en cuenta, señor magistrado, que la Fiscalía tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 321 del nuevo Código Procesal Penal, que es la obligación, el deber de recabar elementos de cargo y de descargo. Por ello es que el Ministerio Público requiere del plazo de 8 meses para lograr alcanzar la verdad en esta investigación y así recabar tanto elementos de convicción como de cargo como de descargo, para poder emitir un pronunciamiento detallado, preciso, sin hacer imputaciones genéricas a nadie, o de ser el caso, si es que se haga algún otro tipo de pronunciamiento, se realice un pronunciamiento habiendo realizado una investigación de manera completa, una investigación de manera exhaustiva, una investigación proactiva. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, es que requerimos los 8 meses para lograr concluir con todas nuestras diligencias con la única finalidad de alcanzar la verdad, señor juez. Bien, señor magistrado, por estos fundamentos, solicito que declare fundado el pedido de los 8 meses que ha realizado este Ministerio Público. Muchas gracias. ¿Hay oposición de los abogados? Sí, sí, señor magistrado. Sí, hay oposición. Ya, Sí, señor Parte de la magistrado. defensa de Ollantumala, señor magistrado. Y por Ya. la defensa de Amílcar Gómez, señor magistrado, Por y de favor. Arruse Sí. también. Consígname, especialista de audio, que estoy en el análisis a ver, estudio y análisis de estudio, análisis y construcción o redacción de una resolución para el día de mañana de prisión preventiva contra 14 presuntos integrantes de una organización criminal. He escuchado esto, pero voy a retardarme en la emisión del pronunciamiento para el día de mañana. Así es que vamos a continuar esta audiencia mañana a las 12 del mediodía. Ahí voy a escuchar las contradicciones o los cuestionamientos que puedan realizar, las contestaciones, los abogados defensores, su réplica y dúplica. Por favor, ya que quisiera avanzar a partir de las 12:30, pero el doctor Ítalo Orihuela tiene una audiencia. Por favor, mañana 12 del mediodía para los debates correspondientes. ¿Ya? Señor magistrado, de todas maneras, solicito que se notifique al abogado del señor presidente Ollantumala, señor magistrado. Es presidente. En todo caso, él fue excluido. Ese no complemento, lo excluyo. No estuvo presente en esta audiencia y tengo que garantizar su derecho de defensa. Usted está designado como tal. ¿Ya ves? Mañana continuamos. 12 del mediodía. Gracias, señor magistrado. Gracias. Gracias. Buenos días con todos, buenas tardes con todos. Gracias.